El luto de Gaspar era un abismo sin fin. Desde la muerte del pequeño Bernardo, su hijo, todo en él parecía haberse roto por dentro. Las paredes de la casa, antes llenas de dibujos y risas, ahora solo guardaban ecos y polvo. A veces creía escuchar pasos corriendo por el pasillo y el corazón se le aceleraba, hasta darse cuenta de que era solo el viento. ¿Por qué no fui yo?, murmuraba frente a la ventana, con la mirada perdida. Alejandra, su esposa y madrastra del niño, se acercaba despacio, temiendo que cualquier palabra pudiera hacerlo derrumbarse. Lo abrazaba por detrás, rodeándolo con ternura. «Gaspar, tienes que comer algo», decía en voz baja, tratando de esconder sus propias lágrimas. Ella también lloraba por Bernardo. El niño la llamaba mamá y la amaba de verdad. A él le encantaba cuando hacías hot cakes. ¿Te acuerdas? Intentaba reavivar recuerdos dulces. Gaspar respiraba hondo, desviando la mirada. «Me acuerdo. Y también recuerdo el día en que lo perdí. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Aquel sábado nublado, Gaspar despertó decidido a cumplir con su ritual mensual, visitar la tumba de su hijo. Se puso la vieja camiseta azul marino que Bernardo siempre decía que era su favorita. «Te ves bien con ella, papá», resonaba en su mente. Tomó los lirios blancos que compraba cada mes en la misma florería. El vendedor lo reconoció y solo asintió, respetando su silencio. En el camino al cementerio, el paisaje parecía distante, cubierto por una neblina. No escuchaba el ruido de los autos, solo su respiración y el peso de sus pasos. «Un mes más, hijo mío», pensaba, sosteniendo las flores como si sostuviera el corazón. El portón de hierro chirrió al abrirse y un viento frío le golpeó el rostro. Gaspar caminó hasta la lápida de mármol claro donde el nombre Bernardo estaba grabado con letras firmes y un pequeño dibujo de una estrella debajo. Se arrodilló y dejó los lirios sobre la tumba, pasando los dedos por el nombre como si quisiera sentirlo vivo. «Perdóname, mi niño. Debí haberte protegido», susurró, y las lágrimas vinieron sin resistencia. Allí, rodeado por el silencio de los muertos, sentía que su alma seguía enterrada junto a la de aquel niño. «Cumplirías 8 años este mes», murmuró limpiándose el rostro. «¿Te acuerdas cuando decías que querías ser astronauta? Apuesto a que ahora estás jugando entre las estrellas». Sonrió sin fuerza y respiró hondo, intentando creerlo. Después de unos minutos, se puso de pie, acomodó el abrigo y dio la espalda a la lápida. Era hora de irse, como cada mes, intentando dejar un poco del dolor allí. Pero, al dar los primeros pasos, un sonido lo hizo detenerse. Pasos pequeños, ligeros, cercanos. Gaspar volteó y la sangre se le heló. Un niño venía caminando lentamente hacia la lápida. Tenía el cabello rubio, la piel clara y el mismo andar torpe de Bernardo. «No, no puede ser», susurró, escondiéndose detrás de un árbol grueso. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Observó al niño acercarse, y cuando lo vio claramente, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El niño era idéntico a su hijo. El mismo rostro, la misma mirada dulce, la misma fragilidad de un pequeño que parecía cargar el mundo sobre los hombros. El niño sostenía un pequeño ramo de lirios blancos, las mismas flores que Gaspar había traído. Se arrodilló frente a la lápida y permaneció allí, inmóvil por un momento antes de empezar a llorar. Las lágrimas le salían en sollozos dolorosos, su pequeño cuerpo temblaba. Pasó la mano sobre el mármol, acariciando el nombre con delicadeza, como quien intenta llamar de vuelta a alguien que ama. «No puedo recordar quién soy», murmuró el niño con voz temblorosa, y ese hilo de voz, que parecía venir del pasado mismo, retumbó en el pecho de Gaspar. Llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo entero temblando. Aquello era real, era lo imposible frente a él. Un niño lloraba sobre la tumba de su hijo,
y era su propio reflejo. Gaspar permaneció escondido detrás del árbol durante largos minutos, incapaz de mover un solo músculo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sollozo del niño frente a la tumba sonaba como una navaja cortando el aire y el corazón de Gaspar. Observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si vivía un sueño, un delirio o un milagro. Cuando el niño por fin se levantó, se limpió el rostro con el dorso de las manos y acomodó el ramo de lirios blancos sobre la lápida. El hombre tuvo que apoyarse en el tronco para no derrumbarse. El niño dio unos pasos hacia atrás, miró la tumba en silencio y cabizbajo comenzó a alejarse lentamente por el camino hacia la reja. Gaspar lo observó un instante, el corazón latiéndole en la garganta. Algo dentro de él gritaba que no podía dejarlo ir. Si es él, si de verdad es mi hijo. El pensamiento lo atravesó con la fuerza de un trueno. Sin pensarlo, comenzó a seguirlo de lejos, intentando no hacer ruido. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el golpeteo acelerado de su corazón. El viento frío soplaba entre los árboles y las sombras del cementerio parecían cerrarse a su alrededor. El niño caminaba despacio, como si cargara el peso del mundo en los hombros, y Gaspar sentía que cada paso lo acercaba más a la verdad, o a la locura. Cuando el niño salió por el portón oxidado, el chirrido del hierro resonó demasiado alto. Gaspar dudó, miró hacia atrás y respiró hondo. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», murmuró antes de cruzar la misma reja. Del otro lado las calles estaban vacías, el cielo ya se teñía de lila y las primeras luces de los postes titilaban al final de la tarde. El niño seguía por la acera, con el cabello rubio moviéndose al viento y el ramo todavía en las manos. Gaspar bajó el paso y susurró casi sin voz: «¿Bernardo?». Ninguna respuesta. El niño cruzó la calle y dobló por una esquina angosta, desapareciendo por un momento. Gaspar apuró el paso guiado por algo que ni él comprendía. El aire estaba frío, húmedo, y cada respiración salía en nubes blancas. «Hijo, si eres tú, mírame, solo mírame», pensaba, con el pecho apretado. Al doblar la esquina, lo vio más adelante, entrando en un callejón oscuro, casi invisible entre dos construcciones abandonadas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no pudo detenerse. El suelo estaba mojado y resbaloso, cubierto de hojas y pedazos de papel. El niño caminaba rápido, como si supiera que lo seguían. Gaspar trató de acercarse, pero cada paso sonaba más fuerte que el anterior. «Bernardo, hijo, soy yo. Espera», gritó, incapaz de contener el desespero que le subía por la garganta. La voz resonó por el callejón, rebotando contra las paredes húmedas. Por un instante, el niño se detuvo, volteó el rostro, y la mirada que lanzó fue tan intensa que el mundo pareció girar. Los ojos del niño estaban muy abiertos, llenos de miedo. Gaspar dio un paso al frente, con las manos levantadas y la voz temblorosa. «No tengas miedo. Soy papá». Pero el niño retrocedió, respirando rápido, como un animal acorralado. El ramo de lirios cayó de sus manos y se esparció por el suelo mojado. Entonces, en un impulso, dio media vuelta y echó a correr. Gaspar trató de alcanzarlo, tropezando, jadeando. «Bernardo, espera, por favor». Pero el niño desapareció en la oscuridad, tragado por el callejón como si se hubiera disuelto en la noche. Gaspar se quedó quieto, atónito, el pecho agitado, las manos en el cabello. Una llovizna fina comenzó a caer, y él ni siquiera lo notó. «Era él. Sé que era él», repetía para sí mismo con la voz quebrada. El corazón le dolía como si lo apretaran por dentro. Permaneció allí largos minutos, mirando la nada, hasta que el sonido distante de una puerta cerrándose lo sacó del trance. Volvió a casa tambaleando, el cuerpo presente pero el alma perdida. Dentro de él, algo había cambiado. Y, en el fondo,
sabía. Alejandra tenía que saber lo que acababa de ver. Gaspar entró a la casa como un hombre que había visto un fantasma. La puerta se cerró tras él y el sonido retumbó como un trueno dentro del silencio. Las manos le temblaban, el rostro estaba pálido y los ojos enrojecidos. Alejandra, que doblaba ropa en la sala, se levantó de inmediato, asustada. «Gaspar, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué te ocurrió?» Él no respondió enseguida. Pasó a su lado sin mirarla, tambaleante, hasta sentarse en el sofá y llevarse las manos a la cabeza. Todo su cuerpo parecía vibrar. «Lo vi, Alejandra. Vi a Bernardo». Ella se acercó despacio, con el corazón apretado. «¿Cómo que lo viste? ¿Qué estás diciendo?» Se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo el frío que venía de sus dedos. Gaspar respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a contarle todo, desde el cementerio hasta el callejón oscuro. Su voz se quebraba entre sollozos. Era él, te lo juro. El mismo cabello, la misma forma de moverse. Estaba llorando frente a la tumba, Alejandra, llevando las mismas flores que yo. Las palabras salían con dolor, pero también con una esperanza casi infantil, como si su corazón quisiera creer en lo imposible. Alejandra lo escuchaba sin interrumpir, los ojos fijos en él, tratando de comprender. Su mente giraba entre el miedo, la incredulidad y una extraña punzada de fe. Cuando él terminó de hablar, ella lo abrazó con fuerza, sintiendo su pecho estremecerse. Amor, quizá era alguien parecido, una coincidencia, ¿entiendes? A veces la mente nos engaña cuando sufrimos demasiado, pero Gaspar negó con la cabeza con firmeza, las lágrimas cayendo. No. Lo miré a los ojos. Era mi hijo. Conozco el rostro de mi niño, Alejandra. Esa mirada era la suya. Ella suspiró, luchando contra sus propias lágrimas. Gaspar, te creo. Solo intento entender. Tal vez deberíamos volver mañana, buscar al niño. Él levantó la mirada, con una mezcla de desesperación y alivio. ¿De verdad me crees? Ella asintió. Sí. Si hay una mínima posibilidad, iremos tras ella. Apoyó su frente contra la de él, los ojos cerrados. No vas a pasar por esto solo. El gesto fue simple, pero lleno de amor y promesa. Y por primera vez en meses, Gaspar respiró profundo sin sentir culpa. El hombre se levantó y comenzó a caminar por la sala, como quien intenta ordenar sus propios pensamientos. Debí correr más rápido. Estaba allí, Alejandra, tan cerca. Se detuvo frente a la ventana, mirando su reflejo tembloroso. ¿Y si está vivo? ¿Y si lo que pensamos que pasó no fue lo que realmente ocurrió? Su voz se quebró a la mitad, y el silencio que siguió fue denso. Alejandra lo miraba con los ojos humedecidos, luchando contra el miedo que crecía dentro de ella. Miedo a la esperanza. Se acercó por detrás y lo abrazó con firmeza. «Mírame, Gaspar». Él giró el rostro, con los ojos rojos y cansados. «Aunque haya sido un error, aunque no sea él, hiciste lo correcto. Lo seguiste porque lo amas». Eso no es locura, es amor. Sus palabras lo envolvieron como un bálsamo. Él la sostuvo por la cintura, apoyando la frente en su hombro. «Solo quiero entender, Alejandra. Necesito saber qué está pasando, porque si es él, Dios mío, si es él». Alejandra lo interrumpió con una caricia en el rostro. «Entonces mañana lo descubriremos, juntos». Su mirada, firme y serena, contrastaba con el caos que dominaba al hombre. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba a ambos, y por un instante el mundo pareció quedarse en silencio. Gaspar cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. El dolor seguía allí, pero ahora había también una chispa, una pequeña llama de esperanza encendida por las manos de aquella mujer que, aún rota, seguía creyendo. A la mañana siguiente, Gaspar casi no había podido pegar los ojos. Toda la madrugada estuvo llena de pensamientos fragmentados. El rostro del niño,
el sonido de los pasos en el callejón, el brillo fugaz de aquellos ojos idénticos a los de Bernardo. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, él ya estaba de pie, apoyado en la ventana, mirando el jardín como quien espera una respuesta del universo. Alejandra apareció detrás de él, con el rostro cansado y el cabello recogido al descuido. «¿No dormiste, verdad?», preguntó con ternura. Él negó sin apartar la vista. «No puedo. Si de verdad es mi hijo, está allá afuera y tengo que encontrarlo». Sin discutir, ella asintió. Su semblante era firme, aunque el miedo le oprimía el pecho. «Entonces iremos, pero con calma, ¿de acuerdo? Si es un niño perdido, puede asustarse otra vez». Gaspar estuvo de acuerdo, poniéndose la misma camiseta azul marino del día anterior, como si fuera una armadura emocional. Antes de salir, Alejandra pasó la mano sobre el portarretratos de Bernardo en el estante y susurró: «Guíanos, mi amor». El gesto fue pequeño, pero lleno de fe. En ese instante, el aire de la casa pareció cambiar, como si una presencia invisible los acompañara. Las calles estaban silenciosas. El sol débil iluminaba las aceras aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Gaspar conducía despacio, con los ojos atentos a cada esquina, a cada movimiento. «Debe estar por aquí. Lo siento», murmuró. Alejandra miraba por la ventana del copiloto, dividida entre el miedo y la esperanza. «Si encontramos al niño, déjame hablar primero. Tiene que sentirse seguro». Gaspar respiró hondo y asintió, con las manos sudorosas en el volante. La tensión entre ellos era densa, pero los unía un mismo propósito: descubrir la verdad. Decidieron separarse para cubrir más terreno. Alejandra fue hacia el lado este de la plaza, mientras Gaspar se dirigió al parque viejo, donde los árboles formaban túneles de sombra. Y fue allí, sentado en un banco de madera descascarada, donde lo vio. El niño estaba encorvado, los pies descalzos colgando en el aire, con el ramo de lirios ya marchitos en las manos. Gaspar dejó de respirar. La distancia entre ellos parecía infinita, aunque solo los separaban unos metros. «Dios mío, es él». Dio un paso, luego otro, como quien camina hacia un sueño a punto de desvanecerse. «Hola», dijo suavemente, temiendo asustarlo. El niño levantó la mirada, sorprendido, pero no huyó. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y ternura. Gaspar se acercó despacio, con las manos levantadas. «Está bien, no voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?» El niño dudó, la voz le temblaba. «Yo... no lo sé». Gaspar se sentó a su lado, manteniendo una pequeña distancia. «¿No lo sabes?». El niño negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Solo recuerdo que me golpeé la cabeza, y cuando desperté estaba en la calle. Desde entonces, solo sueño con alguien que me llama hijo». Aquellas palabras atravesaron a Gaspar como una cuchilla. Su corazón parecía querer salírsele del pecho. En ese instante no quedó ninguna duda. Lo sabía, con una certeza que ardía en el fondo de su alma. Ese niño era Bernardo. Cada gesto, cada tono de voz, incluso la forma en que bajaba la mirada cuando se emocionaba, era su hijo. «¿Recuerdas algo más? ¿De dónde vienes? ¿Alguien que te conociera?». El niño apretó las flores contra el pecho, intentando recordar. «Recuerdo una casa con olor a pan y una mujer de cabello castaño. Se reía cuando tiraba la leche al suelo». Gaspar se quedó paralizado. Cada detalle era una memoria viva del pasado, de la vida que habían compartido. Tragó saliva, con los ojos empañados. «Bernardo», susurró con la voz quebrada. Por un momento el niño solo lo observó, tratando de entender por qué ese hombre lloraba. «¿Por qué lloras?», preguntó con inocencia. Gaspar se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. «Porque te encontré. Porque eres mi hijo». El niño frunció el ceño, confundido, como si intentara encajar las piezas de esa frase en su mente. «¿Hijo?», repitió en voz baja. Gaspar sonrió entre lágrimas. «Sí, eres tú, Bernardo. He esperado tanto por esto».
El niño lo miró en silencio, con los ojos húmedos, y dio un pequeño paso hacia adelante, hasta que algo lo hizo congelarse. Alejandra se acercaba a lo lejos, caminando rápidamente por la plaza. Cuando el niño la vio, su cuerpo se tensó, los ojos se abrieron de par en par y el ramo cayó de sus manos. «Es ella», murmuró retrocediendo un paso. Gaspar se giró, confundido. «¿Quién?». El niño comenzó a temblar. «Es ella, es ella». Taz gritó presa del pánico y salió corriendo con los pies descalzos golpeando el suelo. Gaspar se levantó de un salto. «¡Espera! ¿Qué pasa?», gritó, pero el niño ya doblaba la esquina, desapareciendo entre los árboles. Alejandra corrió hasta su esposo, jadeando. «¿Qué pasó?». Gaspar la miró, el corazón acelerado, la mente hecha un torbellino. Él te reconoció, Alejandra, y sintió miedo. Ella se puso pálida. «¿Miedo? ¿De mí? Eso es absurdo». Intentó reír, pero la voz le tembló. Gaspar no respondió enseguida. Algo en su expresión, un destello, un leve temblor en su mirada, le heló la sangre. «¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes?», preguntó en voz baja. Alejandra desvió la vista al suelo. «Claro que no, Gaspar. ¿Qué clase de pregunta es esa?». Pero sus manos temblaban, y en ese momento, una duda sutil, casi imperceptible, nació dentro de él. Mientras el viento agitaba las hojas de la plaza, el ramo olvidado en el suelo parecía observarlos en silencio. Gaspar respiró hondo, tratando de contener el nudo en la garganta. Sentía que algo estaba mal, profundamente mal. Y aunque Alejandra intentaba disimularlo, su mirada ahora se veía distante, perturbada, como si ocultara algo que aún no estaba lista para confesar. El reencuentro había reavivado la esperanza, pero también había encendido algo más oscuro, y por primera vez Gaspar comprendió que tal vez la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. El regreso a casa transcurrió en silencio. El auto avanzaba despacio por las calles frías, y el sonido del motor parecía ser el único que se atrevía a existir entre ellos. Alejandra, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, inquieta, mientras Gaspar mantenía las manos firmes en el volante, aunque su mente estaba perdida. La escena en la plaza lo perseguía, la mirada del niño, el miedo repentino, el grito desesperado. «Te reconoció, Alejandra». Las palabras volvían a su mente como un eco constante, pero junto a la desconfianza había algo aún más fuerte, la certeza inquebrantable de que aquel niño era Bernardo. En casa, Alejandra fue directo al cuarto. Dijo que estaba cansada y que necesitaba un baño caliente. Gaspar solo asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero el pecho le ardía con dudas. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, inmóvil, mirando cómo el cielo oscurecía. Si de verdad no lo conoce, ¿por qué reaccionó así?, murmuró para sí mismo. Cada gesto de ella, cada palabra, cada mirada esquiva ahora parecían pistas, y la duda, pequeña al principio, empezaba a transformarse en algo sofocante. Cuando Alejandra salió del baño y lo encontró sentado al borde de la cama, él fingió tranquilidad. «Necesito salir un rato», dijo sin mirarla. «Voy al mercado. Quiero despejarme». Ella asintió sin sospechar nada. «Está bien, pero no tardes, por favor». Gaspar tomó las llaves, pero en lugar de ir al mercado, giró el auto hacia el centro de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de cometer un pecado. En el fondo, sabía que no podía contarle nada. No todavía. Le tomó más de una hora encontrarlo. El niño estaba cerca de un puesto cerrado, sentado en la acera, abrazando sus piernas. Gaspar estacionó al otro lado de la calle y se acercó con cuidado. «Oye, ¿te acuerdas de mí?», preguntó con voz suave. El niño levantó la mirada y por un momento dudó. «Sí, eres el hombre de la plaza». Gaspar se arrodilló frente a él. «Sí, soy el hombre de la plaza. Y tú eres mi hijo». El niño guardó silencio,
con los ojos llenos de lágrimas. Yo siento como si te conociera, pero no recuerdo nada. Gaspar respiró hondo y se sentó a su lado. No importa, hijo mío. Lo que importa es que yo sí te recuerdo. Recuerdo cuando te escondías detrás del sofá para asustarme. Cuando me pedías que dejara la luz encendida porque te daba miedo la oscuridad. Recuerdo tu risa, tu olor y cómo me llamabas papá. Las palabras salían con un nudo en la garganta y el niño, sin entender del todo, comenzó a llorar. No sé por qué me dio miedo ella, solo sentí que tenía que correr. Un escalofrío recorrió a Gaspar. Lo miró con ternura. Está bien, no tienes que entenderlo ahora, pero necesito estar seguro. Seguro de que eres tú. Le pasó la mano por el cabello igual que cuando era pequeño. Vendrías conmigo al hospital solo para hacernos una prueba, para confirmar lo que mi corazón ya sabe. El niño se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió sin decir palabra. Confío en ti, respondió en voz baja. Gaspar tragó saliva, con los ojos empañados. Gracias, hijo. Gracias. Poco después, ya estaban en la recepción de un hospital discreto, bajo la luz fría de los fluorescentes. Gaspar mintió en el registro, diciendo que era un examen de rutina. Mientras esperaban, se sentaron uno junto al otro. El hombre le contó historias de su hijo, tratando de calmar el corazón de ambos. Te encantaban los días de lluvia. Decías que el cielo lloraba con nosotros. Yo fingía no creerte, pero me parecía hermoso. El niño sonrió por primera vez. Creo que todavía me gusta la lluvia. Gaspar rió, emocionado. Claro que sí, siempre te gustó. Cuando llamaron sus nombres, el niño le apretó la mano con fuerza. El examen fue rápido, pero la espera sería eterna. Gaspar lo llevó a una pequeña cafetería cerca del hospital, donde pidieron chocolate caliente. El niño miraba a la gente pasar, pensativo. Si de verdad soy tu hijo, ¿qué va a pasar? Gaspar lo observó en silencio un momento antes de responder. Nos iremos a casa, y nunca más nos separaremos. El niño sonrió inocente, y Gaspar sintió que algo se rompía dentro de él. Una mezcla de esperanza y miedo por lo que estaba por venir. El hospital estaba casi vacío, envuelto en ese silencio estéril que parece tragarse el sonido del tiempo. Gaspar y el niño esperaban en una pequeña sala blanca, con sillas de plástico y olor a desinfectante. El reloj en la pared marcaba cada segundo como si fueran martillazos. ¿Falta mucho?, preguntó el niño, moviendo nerviosamente las manos. Gaspar sonrió con ternura, tratando de ocultar la ansiedad. Un poquito, hijo, solo hasta que vuelva el doctor. La palabra hijo se le escapó con naturalidad y el niño le devolvió la mirada con un brillo tímido en los ojos. Los dos conversaban para pasar el tiempo. Gaspar contaba historias antiguas, cuando Bernardo intentó hacer un castillo de arena que se desmoronó antes de tomar la foto, o cuando, con 5 años, juró haber visto una estrella caer en el patio. El niño lo escuchaba en silencio, riendo entre una y otra anécdota, como si poco a poco las memorias dormidas comenzaran a despertar. «Sabes, cuando hablas, siento como si ya hubiera vivido eso», confesó él. Gaspar le apretó la mano con fuerza. «Es porque sí lo viviste, hijo mío, yo lo sé». La puerta se abrió y el médico entró con un sobre en la mano. El aire pareció comprimirse dentro de la sala. «Señor Gaspar, aquí está el resultado». El hombre se levantó, el corazón a punto de explotar. El médico abrió el sobre, ajustó los lentes y leyó con voz tranquila, pero cada palabra sonaba como un trueno. La prueba confirma el vínculo biológico. El niño es, efectivamente, su hijo. Gaspar se quedó inmóvil un instante. Luego, las lágrimas brotaron, silenciosas, liberadoras. Abrazó al niño con fuerza, sollozando. Lo sabía, siempre lo supe. El niño lloraba también, confundido, pero feliz con aquel abrazo que se sentía como regresar a casa. El momento, sin embargo, duró poco.
El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Alejandra apareció en la puerta, con el rostro tenso y los ojos llenos de lágrimas. «Gaspar, ¿qué hiciste?», gritó jadeante. Él se apartó un poco, aún sosteniendo al niño de la mano. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?». Ella respiraba con dificultad, las manos temblorosas. «¿Crees que no me doy cuenta cuando me mientes? Te conozco, Gaspar, te conozco». El médico, incómodo, los miró y discretamente salió, dejando la puerta entreabierta. Gaspar dio un paso al frente. La prueba lo confirmó, Alejandra. Es Bernardo. La mujer palideció. No, no puede ser. Dio un paso atrás, negando con la cabeza como quien intenta alejar una pesadilla. «Mientes. Eso es un error». Gaspar sostuvo el documento y lo extendió. «Aquí está, Alejandra. Mi hijo está vivo». Pero antes de que ella dijera algo, él volvió a hablar con voz firme. «Entonces dime, Alejandra, ¿por qué sintió miedo al verte? ¿Por qué mi hijo, al mirarte, se llenó de pánico?». Las palabras cayeron como piedras. Alejandra permaneció en silencio unos segundos, el rostro paralizado, la mirada perdida. Luego empezó a negar, murmurando: «No, no debía ser así». Gaspar se acercó más, la voz tensa. «¿Qué hiciste, Alejandra?». Ella retrocedió hasta chocar contra la pared, el cuerpo temblando. «Intenté deshacerme de él, lo arrojé desde un pequeño puente», gritó de pronto, la confesión saliendo como un desgarrón. «Tú solo tenías ojos para él, siempre fue él». «Pensé que estaba muerto, lo dejé allí». El tiempo pareció detenerse. Gaspar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dios mío, Alejandra, ¿qué hiciste?». Por eso no recuerda nada. «Debió golpearse la cabeza al caer», murmuró, incrédulo. El niño, atónito, dio un paso atrás aferrándose con fuerza al brazo de su padre. Las lágrimas regresaron a los ojos del hombre, ahora mezcladas con horror. Alejandra temblaba, las palabras saliendo entre sollozos. «Te amaba, Gaspar, pero él me lo quitó todo», gritó con la voz quebrada. «Nunca me miraste, solo a él, ya no podía soportarlo». Gaspar levantó las manos con voz serena, intentando calmarla. «Alejandra, por favor, lo que dices no tiene sentido, era solo un niño». Pero ella ya estaba perdida dentro de su propio tormento. «Lo sé», gritó histérica, «pero no podía soportarlo más, solo quería que todo terminara, que ese amor que nunca tendría se acabara». De pronto, metió la mano en su bolso y sacó un arma pequeña, plateada, cuyo cañón relució bajo la luz blanca del hospital. El sonido metálico llenó el aire como un trueno. El médico afuera escuchó un grito ahogado, pero no tuvo tiempo de volver. Gaspar dio un paso atrás, todo su cuerpo temblaba. «Alejandra, no hagas eso. Por favor, mírame. Podemos arreglarlo». Ella lloraba sin control, la respiración entrecortada, los dedos temblando sobre el gatillo. «No se puede arreglar lo que ya murió dentro de mí», dijo con la voz hecha pedazos. Gaspar dio un paso hacia adelante, lento, decidido, mientras el niño lloraba en silencio, aferrado a la camiseta azul marino de su padre. El amor, el miedo y la desesperación se mezclaban en aquella sala blanca, donde los segundos parecían siglos. El tiempo parecía suspendido. El silencio pesado de la sala solo se rompía con los sollozos de Alejandra y el sonido tembloroso de la respiración de Gaspar. El arma brillaba en sus manos, reflejando la luz fría del hospital como un hilo de muerte a punto de romperse. Gaspar mantenía las manos levantadas, luchando por controlar su voz. «Alejandra, por favor, mírame. No tienes que hacer esto. Te amé. Aún te amo. Pero esto no borrará lo que pasó». Ella negaba con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. «No entiendes, Gaspar. Lo perdí todo, todo». El niño se acurrucó detrás de su padre, con los ojos muy abiertos, observando cada movimiento de ella. Gaspar sentía el cuerpo de su hijo temblar contra sus piernas. «Alejandra, mira lo que estás haciendo», suplicó,
intentando dar un paso al frente. «Es solo un niño». Pero la mujer, perdida en su propia culpa, parecía no escucharlo. Su mirada oscilaba entre el amor y el odio, el arrepentimiento y la desesperación. «No puedo verlos juntos, no puedo», gritó, y su dedo empezó a apretar lentamente el gatillo. Gaspar dio un paso, desesperado. «Alejandra, no». El sonido metálico del martillo al tensarse hizo que la sangre se le helara. Por un segundo, el mundo se detuvo, hasta que un grito rompió el aire, agudo, lleno de valor y de dolor. «No lastimes a mi papá». Bernardo se lanzó con todas sus fuerzas sobre Alejandra. El impacto fue fuerte y repentino. El arma cayó al suelo y se disparó contra la pared, haciendo que el estruendo resonara por los pasillos. El pequeño cuerpo del niño chocó con el de ella, y ambos cayeron al suelo. Alejandra gritó, sorprendida y confundida, mientras Gaspar, en shock, corrió hacia ellos. «¡Bernardo!», gritó tomándolo por los hombros. El niño temblaba, con los ojos muy abiertos, pero estaba vivo. «Papá, solo quería protegerte». Alejandra permaneció en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuraba con las manos temblorosas. Gaspar sostuvo a su hijo contra el pecho, las lágrimas cayendo por su rostro. «Me salvaste, amor mío, me salvaste». El niño lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en la camiseta azul marino de su padre. El sonido distante de pasos apresurados comenzó a llenar el pasillo. Eran los guardias y enfermeros que habían escuchado el disparo. La puerta fue derribada. 2 policías entraron con las armas en alto. Alejandra, paralizada y sin resistencia, solo levantó las manos. «No quería, te juro que no quería», balbuceaba entre sollozos. Uno de los agentes la esposó mientras el otro recogía la pistola del suelo. Gaspar observaba en silencio, abrazando con fuerza al niño, el corazón latiendo entre el alivio y el dolor. Sus miradas se cruzaron por última vez. Por un breve instante, lo que se vio allí no fue rabia, sino arrepentimiento, un pedido de perdón que jamás sería dicho en voz alta. Los policías se la llevaron, y el pasillo se llenó de murmullos y luces parpadeantes. Gaspar, arrodillado en el suelo con su hijo en brazos, sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Pasó la mano por el cabello del niño y susurró con voz entrecortada: «Se acabó, hijo mío, se acabó». Bernardo levantó la mirada, las lágrimas mezcladas con una tímida sonrisa. «Vamos a casa ahora, ¿verdad, papá?». Gaspar lo apretó más fuerte, besándole la frente. «Sí, mi ángel, vamos a casa». Mientras salían del hospital, el amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte. La luz dorada tocaba las paredes frías, disipando las sombras de la noche. Y en ese instante, con su hijo en los brazos, Gaspar sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. La pesadilla terminaba, pero el amor entre padre e hijo renacía, más fuerte que nunca, en el corazón que por poco había sido destruido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El silencio que antes habitaba en la casa ahora tenía otro sonido, el de respiraciones tranquilas, risas tímidas y pequeños pasos recorriendo nuevamente el pasillo. El tiempo, que parecía haberse detenido el día de la tragedia, comenzaba a moverse otra vez. Gaspar, aún conmovido, observaba a su hijo dormido en el sofá, envuelto en una manta ligera. Instintivamente pasó los dedos por su cabello y sonrió. «Volviste a mí, hijo mío, y contigo volvió la vida». Las palabras salieron en voz baja, pero llenas de gratitud. Con cada amanecer el vínculo entre los dos se fortalecía. Gaspar lo llevaba al parque y el niño corría por el pasto con la misma risa que un día había llenado su hogar. A veces, el hombre se quedaba observándolo jugar y sentía los ojos humedecerse. «Parece un sueño, Bernardo, un sueño del que no quiero despertar». El niño lo abrazaba por sorpresa y decía: «No tienes que despertar, papá, ya estamos despiertos».
Y Gaspar reía entre lágrimas, sintiéndose completo por primera vez en años. Alejandra, por su parte, permanecía lejos, cumpliendo con lo que el destino había dictado. Aún así, Gaspar no guardaba rencor. En el fondo, comprendía que la culpa había sido más grande que ella, y que el perdón era la única forma de liberar a ambos. Una noche, frente a la ventana abierta, miró al cielo y susurró: «Que encuentre paz donde quiera que esté». El viento sopló suave, y él sintió que de algún modo el universo lo había escuchado. Bernardo también se recuperaba poco a poco. A veces despertaba en la madrugada llamando a su padre, asustado por pesadillas que no lograba explicar. Gaspar se sentaba al borde de la cama, le acariciaba el cabello y le decía: «Está todo bien, mi amor. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño». El niño volvía a dormir, y el padre se quedaba allí por horas observándolo, con la certeza de que ese era el mayor milagro de su vida. Una tarde, mientras pintaban juntos en el patio, Bernardo se detuvo y miró a su padre con un brillo sereno en los ojos. «Papá, ¿tú crees que se puede ser feliz otra vez incluso después de todo lo que pasó?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Gaspar soltó el pincel, respiró hondo y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo. Porque la felicidad no es olvidar lo que perdimos, es seguir amando, incluso después del dolor». El niño sonrió, y en ese instante el sol atravesó las nubes, iluminándolos a los dos. Era como si el mundo, cansado de tanto sufrimiento, finalmente volviera a respirar. Gaspar lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de aquel pequeño cuerpo, la prueba viva de que el amor es más fuerte que cualquier tragedia, y en lo más profundo de su corazón supo que nunca volvería a estar solo. Al atardecer en la terraza, padre e hijo observaban el cielo teñirse de dorado. El viento leve movía las cortinas, y el canto distante de los pájaros llenaba el aire con una paz casi divina. Bernardo apoyó la cabeza en el hombro de su padre y murmuró: «¿Crees que mamá nos escucha desde donde está?». Gaspar sonrió, con un nudo en la garganta. «Claro que sí, mi ángel, y estoy seguro de que está sonriendo ahora mismo». Y por primera vez en mucho tiempo, el atardecer no trajo tristeza, trajo un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En el restaurante más lujoso de la ciudad, la pareja más admirada del país brindaba por el amor, rodeada de miradas y destellos de cámaras. De repente, una niña entró corriendo, con los ojos llenos de pavor, y gritó: «Tu esposa te está envenenando». Ofendido, él la humilló delante de todos para defender a la mujer que amaba, sin imaginar que, días después, pagaría caro por no haber escuchado a aquella niña. Alberto Santiago era el tipo de hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Dueño de una reconocida cadena de hospitales de lujo, era admirado por empresarios, temido por competidores y reverenciado por la prensa. Un hombre cuya voz definía rumbos y cuya presencia imponía respeto. Pero detrás de todo ese poder había un corazón que solo se rendía ante una única persona: Aline, su esposa. Desde que ella entró en su vida, él descubrió que existía algo más fuerte que el éxito: el amor. Era imposible verlo sin sentir admiración. Aline y Alberto no eran solo una pareja, eran una sinfonía perfecta entre razón y emoción. Donde él era firme, ella era dulce. Donde él calculaba, ella sentía. Él decía que ella era su calma en medio del caos. «Eres mi punto de equilibrio, mi refugio», repetía siempre, abrazándola por detrás mientras ella se arreglaba frente al espejo, y ella, sonriendo, respondía: «Y tú eres mi destino, Alberto, el hombre que Dios eligió para mí».
Su rutina parecía sacada de un sueño. Desayunos en la terraza, risas compartidas antes de cada compromiso, pequeños billetes de amor dejados sobre la mesa. Alberto era un gigante en el mundo de los negocios, pero frente a Aline se volvía un hombre sencillo, alguien que cambiaba reuniones por minutos al lado de la mujer que amaba. A veces, entre un sorbo de café y un beso prolongado, decía: «Si el mundo se acabara hoy, quiero que me encuentre así, a tu lado». Que ella solo cerraba los ojos, guardando esas palabras como una promesa. Era imposible no notarlos cuando llegaban juntos. En una cena benéfica, los invitados se miraban entre sí, asombrados. «Míralos, los Santiago», susurró una señora acomodando su collar de perlas. «Parece que salieron de una película», y de hecho así parecía. Alberto, de traje negro y mirada protectora, guiaba a Aline con la mano en la cintura, mientras ella sonreía con una elegancia serena. «Se aman de verdad, se nota en los ojos», comentó uno de los médicos presentes, mientras las cámaras captaban cada gesto afectuoso. Más tarde, al regresar a casa, Aline apoyó la cabeza en el cristal del auto, observando las luces de la ciudad. «Sabes, a veces pienso en lo bendecidos que somos». Alberto sonrió apretando su mano. «Las bendiciones no se explican, se viven». A la mañana siguiente, Alberto despertó decidido a sorprender a Aline. Quería un día solo para los dos, lejos de las cámaras y los compromisos, como en los primeros años de su matrimonio. Mientras ella se arreglaba, él la observaba en silencio, encantado con cada movimiento. «Hoy no vas a pensar en trabajo», dijo, besándole la frente. «Tengo un plan». Aline sonrió, curiosa. «¿Un plan, señor Santiago? Eso suena peligroso». Él rió, atrapándola en un abrazo. «Solo confía en mí. Hoy quiero verte sonreír, como solo sonríes para mí». El cielo estaba despejado cuando el auto de los Santiago se detuvo frente al restaurante más lujoso de la ciudad. El vidrio polarizado reflejaba el atardecer y la fachada dorada brillaba como si supiera que recibiría a la pareja más admirada del país. Aline bajó primero, elegante, con un vestido color marfil que parecía hecho para ella. Alberto extendió la mano, sonriendo con orgullo. «Hoy somos solo nosotros dos, mi amor». Ningún contrato, ninguna reunión, solo el hombre que te ama y la mujer que lo hace mejor. Ella rió, besándole la mejilla. «Sabes cómo convertir un almuerzo en un evento». El maître los condujo a la mesa más reservada, frente al jardín interior. El ambiente tenía una iluminación suave, y un cuarteto de cuerdas tocaba discretamente al fondo. El mesero sirvió el vino, el más caro de la casa. Aline alzó la copa, y con una sonrisa cariñosa dijo: «Por nosotros». Él respondió mirándola a los ojos: «Por nosotros siempre». Las copas se tocaron, el cristal emitió un sonido delicado, casi profético. El almuerzo transcurría ligero, lleno de risas y miradas cómplices. Hablaban de viajes, de la idea de ella de abrir una fundación para niños y de cómo su amor parecía a prueba del tiempo. Después de unos minutos, Alberto se limpió la boca con la servilleta y dijo amablemente: «Espera un momento, amor. Necesito ir al baño, ya vuelvo». Aline tomó su mano antes de que se levantara. «No tardes. Quiero que me veas hermosa hasta el último segundo». Él sonrió, besó sus dedos y se alejó, dejando atrás el perfume de ella y el suave tintinear de los cubiertos. Mientras caminaba, pensaba en cómo aún se sentía enamorado, incluso después de tantos años. «Ella es mi milagro diario», murmuró antes de desaparecer por el pasillo. Cuando regresó, Aline lo esperaba con la misma sonrisa serena. «Ahora es mi turno», dijo, levantándose. «Voy al tocador a retocar el maquillaje. Quiero seguir viéndome linda para ti». Él la sostuvo por la cintura con cariño. «Como si lo necesitaras». Ella rió, le dio un beso en los labios y se alejó con ligereza, el vestido ondeando mientras cruzaba el salón.
El mesero retiró los platos vacíos y sirvió más vino. Alberto observó la copa, admirando el brillo rubí del líquido. Todo parecía perfectamente en orden, hasta que algo rompió la armonía. De pronto, una niña apareció entre las mesas. Tenía el rostro sucio, el cabello despeinado y los pies descalzos. La gente la miró con desdén, y el maître corrió para detenerla, pero ella se escapó y se acercó a la mesa de Alberto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero firmes. «Señor», susurró, casi sin aliento. «Por favor, no beba el vino». Alberto frunció el ceño, confundido. «¿Qué dijiste, pequeña?». La niña se acercó un poco más, el corazón acelerado. «Lo vi cuando usted fue al baño. Su esposa puso un polvo blanco en su copa». El aire se volvió pesado. Él se recostó en la silla, sin entender. «Debes estar equivocada. Mi esposa jamás haría algo así». Antes de que la niña pudiera responder, Aline reapareció. Caminaba tranquila, pero se detuvo al ver la escena. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con un tono dulce y curioso. El maître intentó explicar, incómodo. «Esta niña entró de repente, señora Santiago». Pero la niña lo interrumpió, volteándose hacia Aline. «Fue usted, yo la vi. Puso algo en su vino». Un murmullo recorrió el restaurante. Aline llevó la mano al pecho como si hubiera sido herida. Sus ojos se llenaron de lágrimas y el rostro mostró una tristeza casi palpable. «Dios mío, ¿qué es esto, Alberto? ¿De verdad crees que sería capaz?», dijo con la voz entrecortada por el llanto. Todo el salón observaba, petrificado. Aline comenzó a llorar desconsoladamente, las lágrimas corriendo por su rostro perfecto, el maquillaje desvaneciéndose. «¿Por qué me hacen esto?». «Yo te amo, Alberto. ¿Por qué esta niña dice cosas tan horribles?». Él se levantó de golpe, el rostro tomado por la ira. «¡Basta!», gritó. «¿Tienes idea de a quién estás acusando, niña?». La pequeña intentó explicarse, pero él no la dejó. «¿Cómo te atreves a entrar aquí y manchar el nombre de mi esposa? Vete antes de que llame a la policía». La gente murmuraba. Los meseros dudaban en intervenir. La mirada de Alberto era la de un hombre traicionado por su propia confianza. La niña empezó a llorar, la voz temblorosa. «Solo quería ayudar. Vi lo que hizo. Por favor, créame». Pero Alberto ya no la escuchaba. «Sal de aquí, ahora», gritó, golpeando la mesa. El sonido resonó por todo el salón. El maître la tomó del brazo y la llevó hacia la puerta, mientras los clientes observaban en silencio. Antes de salir, ella se volvió, los ojos llenos de lágrimas fijos en él, y susurró: «No beba el vino, señor». La advertencia quedó suspendida en el aire como una profecía maldita. Aline, temblando, se lanzó a los brazos de su esposo, sollozando. «Por favor, vámonos, Alberto. Ya no soporto esta humillación». Él la abrazó con fuerza, furioso y protector. Pero en el fondo algo dentro de él, una voz pequeña e incómoda, seguía repitiendo aquellas mismas palabras: «No beba el vino». Los días que siguieron al episodio en el restaurante estuvieron marcados por un extraño intento de normalidad. Alberto se empeñó en borrar de su memoria aquella humillación pública, como quien entierra una pesadilla para poder seguir adelante. Solo fue una niña confundida, asustada, se repetía a sí mismo, mientras Aline lo escuchaba en silencio, acostada a su lado. Ella acariciaba su pecho y murmuraba: «El mundo está lleno de gente malintencionada, mi amor. Por suerte nos tenemos el uno al otro». Él sonreía, tocándole el rostro. «Eres la única verdad que conozco, Aline». Y lo creía con cada fibra de su cuerpo. Esa misma semana volvió a su ritmo frenético de reuniones y entrevistas. El nombre Santiago volvía a dominar los noticieros. Nuevos hospitales, nuevas donaciones, nuevas alianzas. Aline, siempre impecable, lo acompañaba a todos los eventos, con la sonrisa amable que encantaba a todos. Ninguna mirada sospechosa, ninguna grieta aparente. Y aún así, cuando caía la noche, algo empezaba a inquietarlo.
Al principio era solo un ligero mareo, un pequeño dolor de cabeza, de esos que vienen con el cansancio. He trabajado demasiado hoy, pensó. Tomó un analgésico, se acostó al lado de Aline y se durmió sin imaginar lo que le esperaba. Al día siguiente, despertó con la sensación de que el suelo se movía. Se sentó despacio, el corazón latiendo acelerado. «Debe ser presión baja», murmuró, riéndose de sí mismo. Cuando Aline entró al cuarto, él disimuló. «¿Todo bien?», preguntó ella, sirviendo el café. «Todo perfecto, solo me levanté demasiado rápido». Ella lo miró con ternura, acomodándole el cuello de la camisa. «Tienes que descansar más. No eres una máquina, Alberto». Él besó su mano. «Descansar es un lujo para quien todavía no ha construido el imperio que sueña». Y salió, sin notar que su mano temblaba ligeramente al sostener la taza. Los días se volvieron extrañamente pesados. Los dolores de cabeza regresaron, más intensos. Llegaron acompañados de náuseas, de una debilidad que lo obligaba a apoyarse en las paredes de la oficina. A veces, las letras de los contratos parecían bailar frente a sus ojos. «Alberto, estás pálido», comentó el director financiero una mañana. Él sonrió intentando disimular. «Solo necesito café». Pero al mirar su reflejo en el cristal de la ventana, notó unas ojeras que no recordaba tener. El cuerpo, antes fuerte, ahora parecía de plomo. Y cuando volvía a casa, era Aline quien lo cuidaba con dulzura. «Acuéstate, amor. Yo cuidaré de ti». Ella preparaba los medicamentos, traía sopa caliente y lo miraba con ternura, como una esposa devota. Comenzaron las visitas al médico. Exámenes, diagnósticos imprecisos, recetas ineficaces. «Quizás sea estrés», decían, «tal vez algo neurológico». Alberto fingía tranquilidad, pero por dentro empezaba a sentir miedo, ese tipo de miedo que se esconde detrás del orgullo. En casa, Aline seguía a su lado, siempre atenta, siempre dispuesta. «Vas a estar bien, mi amor. No dejaré que nada te pase». Él sonreía tocando su rostro conmovido. «No sé qué sería de mí sin ti». Y ella respondía en voz baja, «Tal vez no serías nada». Él rió sin captar el doble sentido. Cierta noche, el dolor lo despertó como una navaja cortándole el cráneo. Se levantó tambaleando, el sudor frío corriendo por su nuca. Fue hasta el espejo y se asustó al verse. La piel pálida, los ojos hundidos, el semblante de un hombre envejecido 10 años en pocos días. Sintió el cuerpo ceder y cayó de rodillas sobre el suelo frío. «¡Aline!», gritó. Ella apareció corriendo, en bata, los ojos abiertos de par en par. «Dios mío, Alberto, ¿qué pasa?». Él intentó hablar, pero la voz le salió áspera. Ella lo sostuvo, llorando. «Tranquilo, tranquilo. Voy a cuidar de ti». Y lo recostó nuevamente, limpiando el sudor de su frente. Su toque era tierno, amoroso, lleno de preocupación genuina. A la mañana siguiente, Aline preparó el café tarareando una melodía suave. Alberto despertó aún mareado, el cuerpo pesado como una piedra. Ella lo ayudó a sentarse y sopló el líquido caliente antes de ofrecérselo. «Despacio, mi amor, está muy caliente». Él la observó en silencio, algo dentro de él queriendo negarse, pero su mirada, tan dulce, tan inofensiva, lo desarmaba por completo. Bebió el café, sintiendo un sabor ligeramente amargo en la lengua. Ella sonrió, satisfecha, y mientras él cerraba los ojos intentando contener el dolor creciente en la cabeza, Aline susurró algo que apenas alcanzó a oír. «Va a pasar, mi amor. Todo va a pasar». El reloj de la sala marcaba las 3 de la tarde. El sol atravesaba las cortinas blancas y teñía el suelo de dorado, mientras Alberto intentaba mantenerse despierto en el sillón. Aline había salido hacía poco para comprar los medicamentos que el médico le recetó esa mañana. «No tardo, mi amor. Descansa un poco hasta que vuelva», le dijo antes de besarle la frente. Él sonrió, aunque cansado. «Ve con calma, estaré bien». Pero en cuanto la puerta se cerró,
un silencio pesado se apoderó de la casa. Un silencio que parecía respirar junto a él, lento, sofocante, mortal. Durante algunos minutos todo parecía normal. El viento movía las cortinas, el reloj marcaba su tic-tac constante, y el sonido distante de la ciudad llegaba apagado por las ventanas cerradas. Pero entonces llegó el primer espasmo, una punzada en el pecho, breve, pero lo suficientemente profunda como para robarle el aire. Alberto llevó la mano al corazón y respiró hondo. Debe ser ansiedad. Sa intentó convencerse, aunque algo en su cuerpo decía lo contrario. El sudor comenzó a brotarle en la frente y una extraña debilidad recorrió sus brazos. Se levantó tambaleante, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Intentó llegar a la cocina, apoyándose en las paredes. Cada paso era un desafío. La respiración, antes firme, se volvió agitada. «Vamos, Alberto, no seas ridículo», murmuró, tratando de convencerse de que no se desmoronaba. Pero su voz temblaba, como si perteneciera a otro hombre. Las yemas de los dedos comenzaron a hormiguearle y el sonido de su propio corazón retumbaba en su cabeza. Su cuerpo, el de un hombre acostumbrado a dominar salas de reuniones y multitudes, ahora temblaba como el de un anciano frágil e indefenso. Cuando llegó al pasillo, la vista se nubló. Las luces de la casa parpadearon y el sonido del reloj se volvió distorsionado, lejano. Se sostuvo de la pared, sintiendo el mundo girar. «Aline». Llamó, pero la voz apenas salió. Cayó de rodillas, el corazón latiendo descompasado. La garganta le ardía, la piel estaba fría y húmeda. La fuerza simplemente lo abandonaba, como si cada célula del cuerpo decidiera al mismo tiempo dejar de luchar. El sonido de los autos afuera se desvaneció y un zumbido invadió sus oídos. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», susurró, con la respiración entrecortada. Los recuerdos comenzaron a mezclarse. El rostro sonriente de Aline en el restaurante, las luces de los eventos, los aplausos, la niña llorando. Por un instante vio su imagen, la pequeña, de pie en medio de la calle, mirándolo igual que aquella noche. «No beba el vino». La frase resonó en su mente y trató de apartarla, pero su cuerpo ya no respondía. Su mano resbaló por la pared y cayó, el golpe seco resonando por toda la casa silenciosa. Quedó tendido en el suelo frío, la mirada fija en el techo, el pecho moviéndose en espasmos cortos. Era como si la vida se le escapara entre los dedos, gota a gota, lenta e implacable. El reloj marcó las 3:42 cuando intentó arrastrarse hasta el teléfono. Extendió el brazo, pero el aparato parecía a kilómetros de distancia. «Solo un poco más». La voz le salió en susurros. El dolor se expandió por el pecho, irradiándose a los hombros. Intentó levantarse, pero las piernas ya no respondían. Todo a su alrededor comenzó a disolverse, las paredes, los colores, los sonidos. Solo quedaba la sensación asfixiante de estar atrapado dentro de su propio cuerpo. Una lágrima solitaria recorrió su rostro. «Aline, vuelve a casa», murmuró, antes de que la conciencia comenzara a desvanecerse. Entonces sintió algo tocarle el brazo. Un toque pequeño, leve, casi irreal. Abrió los ojos con esfuerzo y vio una silueta infantil a su lado. El cabello de la niña estaba recogido en trenzas mal hechas, el rostro iluminado por un rayo de luz que entraba por la ventana. «Necesito que confíe en mí, señor», dijo con voz firme, aunque dulce. «Tenemos poco tiempo». Alberto parpadeó confundido. «¿Tú? ¿Cómo entraste aquí?». Ella no respondió. Sacó de su bolsillo una jeringa pequeña y dijo: «Es adrenalina. Aguante fuerte». Antes de que pudiera reaccionar, sintió la picadura atravesarle el brazo y un calor intenso recorrerle el cuerpo.
El dolor en el pecho pareció explotar, y el aire volvió con violencia a sus pulmones. Jadeó, sintiendo el corazón retomar el ritmo, rápido y doloroso. La niña le sostuvo la mano con fuerza. «Levántese, ahora». Aún aturdido, Alberto intentó apoyarse, el cuerpo tembloroso, la respiración entrecortada. «Pero, ¿quién eres tú?». Ella solo respondió: «Soy quien intentó advertirle». Y mientras el sonido distante de una sirena resonaba en las calles, ambos desaparecieron por la puerta lateral de la mansión, sumergiéndose en la oscuridad de la tarde que comenzaba a caer, una tarde que, por muy poco, no se convirtió en la última de Alberto Santiago. El sol ya se ocultaba cuando Alberto abrió los ojos. Todo su cuerpo latía, y su cabeza palpitaba como si su propio corazón estuviera atrapado dentro de ella. Por un instante, no supo dónde estaba. Sentía el olor a alcohol hospitalario mezclado con algo familiar, el perfume de lavanda que Aline siempre usaba. Pero al mirar alrededor, se dio cuenta de que no era la habitación de la mansión. Era un cuarto sencillo, de paredes claras, cortinas delgadas y una ventana entreabierta por donde entraba el viento de la noche. Su respiración era corta, el pecho le dolía. A su lado estaba Julia, la niña del restaurante. Ahora más tranquila, más firme, y con una mirada que mezclaba inocencia y autoridad. «Ahora está a salvo», dijo ella en voz baja. Su voz era dulce, pero cargaba una gravedad imposible de ignorar. Alberto intentó incorporarse, pero su cuerpo aún no respondía. «¿Dónde estoy?», preguntó con la garganta seca. «En la casa de mi mamá. Ella es enfermera. Lo salvó». Él trató de entender, la mente confundida. ¿Cómo supiste que necesitaba ayuda?» Julia lo miró por un instante, luego desvió la mirada hacia la puerta. «Porque vi lo que nadie quiso ver, y prometí que no dejaría que muriera». La puerta se abrió despacio y una mujer entró cargando una bandeja con jeringas, gasas y frascos de suero. Era Estela, de ojos firmes, expresión cansada y una calma que solo existe en quienes ya han visto demasiado dolor. Cuando sus miradas se cruzaron, algo en Alberto vaciló. «Te conozco», murmuró él. Estela dejó el material sobre la mesa y respondió sin dudar: «Sí, señor. Trabajé en su hospital. Me despidieron hace 2 años». Él frunció el ceño, intentando recordar. «¿Por qué?». Ella respiró hondo. «Porque denuncié malos tratos a pacientes. Usted pensó que mentía». El silencio que siguió fue pesado. Él apartó la mirada avergonzado. Estela se acercó y acomodó la almohada detrás de su cabeza. «No se esfuerce. El veneno estaba avanzado, pero logramos contenerlo». Él abrió los ojos de par en par. «¿Veneno? ¿Está diciendo que alguien...?» Ella asintió lentamente. «Alguien lo envenenó poco a poco, mezclando pequeñas dosis. Querían que pareciera una enfermedad degenerativa». El suelo pareció desaparecer bajo Alberto. «¿Pero quién haría eso conmigo?». Julia, sentada en un rincón, bajó la cabeza. Estela la miró, dudando. «No fue fácil descubrirlo. Encontramos un frasco en el evento benéfico del hospital». Fue su esposa quien lo dejó caer sin querer. Las palabras lo golpearon como puñaladas. «Aline». El nombre salió casi como un sollozo. Estela bajó la mirada. «Lo siento». El silencio llenó la habitación. Alberto se llevó las manos a la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos. El corazón le latía con fuerza, el cuerpo le temblaba. No, ella no sería capaz. «Aline me ama». Julia se acercó, poniendo su pequeña mano sobre el brazo de él. «Intenté advertirle, señor, en el restaurante, pero no me creyó». Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Te grité, te hice sacar de allí», murmuró avergonzado. La niña solo negó con ternura. «Aún así, volví». Las horas siguientes fueron una mezcla de lágrimas, revelaciones y largos silencios. Estela explicó cómo, después de la cena, notó comportamientos extraños de Aline en el hospital.
Julia había escuchado conversaciones, visto frascos escondidos. Y aquella tarde, al darse cuenta de que el veneno había llegado al límite, decidió actuar. Habría muerto en menos de una hora si ella no hubiera llegado a tiempo, dijo Estela. Alberto la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. La despedí, y aún así me salvó. Ella respondió simplemente: la vida es más grande que el orgullo, señor Santiago. Cuando llegó la madrugada, ya podía sentarse en la cama. El viento frío entraba por la ventana y el sonido distante de los grillos llenaba la habitación. Julia dormía en un colchón al lado, abrazando un osito de trapo. Estela se acercó con una taza de té. Va a necesitar fuerza. Su cuerpo aún está débil. Él sostuvo la taza y preguntó con la voz entrecortada: ¿por qué? ¿Por qué alguien a quien amé tanto me haría esto? Estela suspiró. Algunos amores nacen de la admiración, otros de la ambición. Tal vez ella confundió los dos. Alberto permaneció en silencio por mucho tiempo, mirando a la niña dormida. Pensaba en cómo Julia, una pequeña desconocida, pobre, descalza, ignorada, se había convertido en el ángel que le devolvió la vida. Sentía el pecho arder, no solo por el dolor físico, sino por el peso de una culpa antigua. Fui un hombre demasiado duro, demasiado ciego, murmuró. Estela sonrió levemente. Aún tiene tiempo de ver lo que no quiso ver antes. Él asintió, respirando hondo. Por primera vez en años, lloró sin miedo a ser visto. Afuera la madrugada se disolvía en azul y el primer rayo de sol atravesaba la ventana. Y, en aquella luz silenciosa, Alberto Santiago comprendió que su vida le había sido devuelta, pero que el precio de esa segunda oportunidad aún estaba por pagarse. Aquella mañana amaneció gris y el viento parecía cargar el peso de lo que aún estaba por venir. En la pequeña casa de Estela y Julia, el silencio era solemne, casi sagrado. Alberto, todavía pálido y abatido, permanecía sentado frente a la ventana, observando el lento movimiento de la calle. Las marcas del veneno aún estaban en su cuerpo, pero sus ojos mostraban algo diferente: determinación. Ella intentó matarme, Estela, dijo con la voz ronca pero firme. Y ahora es mi turno de observar. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar. Estela lo miró, sorprendida. ¿Y qué piensas hacer, Alberto? Él se volvió hacia ella, el semblante serio. Voy a fingir que sigo enfermo. Fingiré hasta morir, pero esta vez por elección. Estela, asustada, dio un paso al frente. Eso es una locura. Ella creerá que ganó. ¿Y si algo sale mal? Alberto puso una mano sobre su brazo, sereno pero decidido. Tengo un médico de confianza, Sánchez. Él me ayudará a parecer muerto, sin estarlo. Un compuesto que reduce los latidos y el pulso al mínimo, solo por unas horas. Estela negó con la cabeza, incrédula. Estás jugando con la muerte. Él respiró profundo. No, Estela, voy a usarla para revelar la verdad. En ese momento, Julia, que escuchaba en silencio en el rincón de la sala, levantó la mirada y preguntó en voz baja: ¿y si ella intenta enterrarte de verdad? Alberto sonrió con tristeza. Entonces sabré sin duda alguna quién ha sido siempre. 2 días después, Alberto regresó a la mansión. El retorno fue discreto: una ambulancia privada, un médico de confianza y una actuación perfecta. Aline lo recibió en la puerta llorando de alivio. Gracias a Dios. Estás vivo. Él forzó una sonrisa débil. Vivo, pero cansado, mi amor. Ella lo llevó hasta la habitación y lo acomodó con cuidado, ajustando las almohadas, cubriéndolo como si fuera de porcelana. Tienes que tomar las medicinas al pie de la letra, ¿me oyes? Él asintió. Sí, querida. No quiero preocuparte. Ella sonrió, besándole la frente. Afuera, la prensa especulaba sobre el estado del magnate. Adentro, la obra había comenzado. Durante los días siguientes, Aline fue la imagen de la esposa perfecta. Lo cuidaba con dedicación ejemplar: masajes en las sienes, comidas ligeras,
medicinas a la hora exacta. Te ves más débil, cariño. Debes confiar en mí. Él fingía tragar las píldoras, escondiéndolas bajo la lengua hasta poder desecharlas en el bote del baño. Su cuerpo, cada vez más delgado y abatido, era el reflejo de una mentira cuidadosamente construida. A veces se miraba al espejo y apenas se reconocía. «Estás yendo demasiado lejos», murmuraba para sí mismo. Pero el recuerdo del veneno lo mantenía firme. Cada gemido, cada tos, cada mirada perdida era parte de la trampa. Aline, por su parte, mostraba una mezcla de dulzura y preocupación. A veces lloraba junto a la cama, sosteniendo su mano. «¿Prometes que lucharás por nosotros?», decía entre sollozos. Él sonreía con voz debilitada. «Ya estoy luchando, Aline, de una forma que no imaginas». Por las noches, cuando ella se retiraba, Alberto se sentaba en la cama y respiraba hondo. Estela lo visitaba en secreto, siempre por la puerta trasera para revisar sus signos vitales y preparar el día final. «¿Estás listo?», preguntó una vez. «Más que nunca», respondió él, mirando al techo. «Ella quiere mi final. Le daré exactamente lo que pidió». En la mañana decisiva, todo estaba preparado. El doctor Sánchez llegó discretamente con un frasco translúcido, guardado en un estuche médico. Son minutos críticos. Después de 5 horas, su cuerpo reaccionará por sí solo. No exceda ese tiempo. Alberto asintió firme. Si despierto a tiempo, todo quedará expuesto. Estela permaneció a su lado, observándolo inyectarse el líquido transparente en la vena. «Buena suerte, señor Santiago». Él sonrió con la serenidad de quien ya aceptó la muerte. «La suerte ya me salvó una vez, Estela. Ahora es el turno de la verdad». Y entonces se recostó. Su cuerpo se fue quedando blando, el pecho desacelerando, hasta que el último suspiro se perdió en el aire. Aline entró minutos después. La habitación estaba envuelta en silencio. Su esposo, inmóvil, los labios pálidos, los ojos cerrados. «Alberto», llamó con voz temblorosa. Se acercó, tocó su rostro y sintió la piel fría. El grito vino de inmediato, alto, cortante, digno de una escena dramática. «No, no puede ser. Mi amor, por favor, no me dejes». Cayó de rodillas llorando, el rostro hundido en su pecho. Las lágrimas corrían, pero ninguna era verdadera. En minutos, la casa se llenó de empleados y el médico, cómplice del plan, confirmó el fallecimiento. Infarto fulminante. La noticia no tardó. Muere Alberto Santiago, el magnate de los hospitales. Durante el velorio, Aline vistió de negro, cubrió su rostro con un velo y representó el papel de la viuda perfecta. Hablaba con voz trémula a los periodistas, agradeciendo las muestras de cariño. «Él era la luz de mi vida», decía, apretando el pañuelo entre los dedos. Lloraba frente al ataúd cerrado, cada sollozo ensayado con perfección. Y cuando todos se fueron, se quitó el velo, se secó el rostro y dejó escapar una media sonrisa. Fue hasta el teléfono, marcó el número de su abogado y dijo con frialdad: «Necesito que los trámites de la herencia comiencen hoy mismo. Quiero que todo se resuelva lo más rápido posible». Del otro lado, la voz respondió: «Pero señora, él ni siquiera ha sido enterrado». Ella miró el ataúd y respondió con un susurro helado: «Precisamente por eso. Cuanto antes, mejor». El salón principal de la mansión Santiago estaba lleno. Abogados, testigos, periodistas y algunos ejecutivos de la red de hospitales se agolpaban alrededor de la gran mesa de caoba. El ambiente era solemne, pero cargado de expectativa. Aline, vestida de negro, se sentaba en la cabecera, con el rostro sereno y la mirada calculadora. Sus manos descansaban sobre el regazo, cubiertas por guantes de encaje. Había ensayado cada gesto, cada respiración. Estaba lista para recibir el imperio que tanto había ambicionado. El abogado carraspeó, ajustó sus gafas y comenzó: «Por disposición del fallecido señor Alberto Santiago,
Procederemos ahora a la lectura del testamento. Las palabras resonaron por el salón como una sentencia. Dejo todos mis bienes, propiedades y acciones a mi amada esposa, Aline Santiago, leyó el abogado y un murmullo recorrió la sala. Ella cerró los ojos, emocionada, permitiéndose un llanto contenido. Con una condición expresa en una cláusula confidencial, que solo será revelada en caso de sospecha de crimen. El sonido de esas palabras quebró la puesta en escena como un cristal. El abogado titubeó, el público se agitó. ¿Sospecha de crimen?, repitió uno de los presentes. Aline palideció. ¿De qué está hablando?, preguntó, tratando de mantener el control. Antes de que el abogado respondiera, un estruendo se oyó desde afuera. El sonido pesado de las puertas abriéndose con fuerza. Todos se giraron. Los guardias dieron un paso atrás, atónitos, y entonces, entre la luz del sol que inundaba el vestíbulo, una silueta apareció. La respiración colectiva del salón se detuvo. Aline llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Alberto Santiago caminaba hacia la mesa, vivo, firme, vestido con un traje oscuro y con la misma mirada de acero que lo había hecho temido y respetado. Los murmullos se transformaron en gritos, las cámaras comenzaron a destellar y el abogado dejó caer los papeles sobre la mesa. Alberto, susurró Aline, tambaleante, pero eso es imposible. Él se acercó lentamente, el sonido de sus pasos retumbando en el mármol como truenos. Nada es imposible cuando la verdad decide aparecer, respondió con voz firme. Todo el salón observaba, incrédulo, mientras él se detenía frente a ella. Lloraste bonito, Aline. Las cámaras registraron cada lágrima. Casi te creí. Ella temblaba. ¿Estás vivo? ¿Cómo? Alberto esbozó una media sonrisa. Llámalo milagro si quieres, o llámalo justicia. Los abogados, en shock, trataban de ordenar los papeles mientras la prensa se agolpaba en las puertas. Alberto se volvió hacia el público. Durante semanas esta mujer me envenenó. Cuando vio que moría lentamente, esperó mi final para heredar todo. Pero lo que no sabía es que ya lo había descubierto, y decidí dejarla creer que había ganado. Los murmullos fueron reemplazados por un silencio ensordecedor. Aline lloraba, las lágrimas corriendo por su rostro y borrando su maquillaje. «Eso es mentira. Está loco. Quiere destruirme». Alberto colocó sobre la mesa un pequeño sobre. «Aquí están las pruebas, frascos, análisis y grabaciones. Todo entregado a la policía hace 24 horas». Aline retrocedió, la respiración entrecortada. Intentó hablar, pero la voz le falló. «Me engañaste. Fingiste estar muerto». Alberto se acercó hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Tú fingiste amor. Yo solo te devolví el favor». Ella se desplomó, cayendo de rodillas ante él, sollozando. «Te amaba, Alberto. Hice todo por nosotros». Él la miró con frialdad, las manos firmes sobre la mesa. «No amabas a nadie más que a ti misma». El abogado carraspeó retomando la lectura del documento con la voz temblorosa. De acuerdo con la cláusula final del testamento, cualquier intento de homicidio contra el testador anula inmediatamente el derecho a la herencia. Los policías, ya alertados, entraron al salón en el momento exacto en que ella intentó huir. El sonido de las esposas resonó en el mármol. Las cámaras captaron el instante en que Aline, la esposa perfecta, era llevada entre flashes y gritos. Alberto no se movió. Solo observó en silencio cómo el imperio que ella intentó conquistar se desmoronaba ante todos. La imagen de la mujer que amó, ahora reducida a una sombra en llanto, desapareció por la puerta. El abogado cerró el testamento y con voz solemne declaró: «El caso Santiago queda cerrado». Cuando el salón se vació, Alberto se quedó solo, apoyado en la gran ventana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. El reflejo en el vidrio mostraba a un hombre vivo, pero distinto. Estela y Julia lo esperaban en la puerta, discretas, orgullosas.
Él se acercó a las dos y dijo conmovido: «Ustedes me dieron una segunda vida. Ahora es mi turno de darle sentido». Julia sonrió, apretando su mano. «Le dije que iba a vivir, ¿recuerda?». Alberto se agachó abrazándola con ternura. «Lo recuerdo, Angelito. Y tenías razón. La verdad había triunfado, pero el precio pagado por ella jamás sería olvidado. Habían pasado meses desde el día en que la verdad salió a la luz. La prensa aún comentaba el caso. Los periódicos seguían mostrando el rostro de Aline, ahora condenada. Pero a Alberto Santiago ya no le importaban las portadas. Por primera vez en muchos años, no despertaba rodeado de guardias, abogados o cámaras. Despertaba rodeado de silencio. Un silencio leve, limpio, de esos que solo existen cuando el alma encuentra paz. En ese nuevo hogar, lejos de la mansión y de toda la pompa, el hombre que alguna vez tuvo el mundo a sus pies aprendía a vivir con lo esencial. Y lo esencial tenía nombre: Estela y Julia. Era una mañana clara cuando apareció en la puerta de la casa sencilla donde madre e hija aún vivían. Vestía ropa común, sin relojes costosos, sin traje, sin máscaras. Estela abrió la puerta, sorprendida. «¿Señor Santiago?», dijo, aún sin creerlo. Él sonrió. «Solo Alberto, por favor». Entró, observando el ambiente humilde, las flores en el alféizar, el aroma a café recién hecho. «Necesito hablar con ustedes». Julia corrió a abrazarlo, con el mismo brillo en los ojos de quien aún cree en milagros. Sabía que volvería. Él rió, con la voz quebrada. «Y te prometí que volvería, ¿verdad?». Alberto colocó una carpeta sobre la mesa. «Aquí están los documentos de su nueva casa. Ya mandé a remodelarla. Y además, quiero que Julia estudie en las mejores escuelas. Todos los gastos correrán por mi cuenta». Estela lo miró emocionada pero dudosa. «¿Por qué, Alberto? Ya nos debes bastante. No tienes que pagar nada». Él respiró profundo, las palabras saliendo con sinceridad. «No estoy pagando, Estela. Estoy devolviendo. Un día te quité lo que más valor tenías. Tu dignidad. Ahora quiero devolvértela, multiplicada». Ella intentó hablar, pero la emoción la silenció. Julia, sin entender del todo, solo tomó su mano y sonrió. Los días siguientes estuvieron marcados por transformaciones silenciosas. Alberto donó parte de su fortuna a instituciones médicas, remodeló alas enteras de hospitales públicos y, junto con Estela, fundó una clínica gratuita para madres solteras y niños en situación vulnerable. La llamaron Hospital Julia, donde el amor cura lo que el dinero no puede. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno de familias humildes, rostros marcados por la esperanza. Julia, ahora con ropa nueva y un lazo en el cabello, cortó la cinta roja a su lado. «¿Por qué lleva mi nombre?», preguntó tímida. Él se arrodilló, mirándola a los ojos. «Porque tú fuiste quien me enseñó a vivir otra vez». Mientras los aplausos llenaban el patio, Estela observaba a lo lejos con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó, le tocó el brazo y dijo en voz baja: «Nunca pensé que el hombre que me destruyó sería el mismo que me devolviera la fe en las personas». Alberto la miró con ternura. «Y yo nunca imaginé que encontraría redención en las manos de quien herí». Permanecieron en silencio por un momento, un silencio lleno de perdón. Estela sonrió. «Finalmente eres libre, Alberto». Él respiró hondo, mirando el horizonte. «Sí, y no porque se haya hecho justicia, sino porque aprendí a amar sin necesidad de poseer». Al atardecer, Julia jugaba en el jardín de la clínica, repartiendo globos a otros niños. Alberto la observaba, sonriendo. «Tiene una luz, Estela, una fuerza que no viene de este mundo». La mujer asintió. «Es como si el destino la hubiera elegido para salvarte». Él asintió pensativo. Y quizás así fue. A veces, Dios envía ángeles disfrazados de gente común. La niña corrió hacia ellos y los abrazó a ambos.
Ahora somos una familia, ¿verdad? Estela y Alberto se miraron, emocionados. Lo somos, mi amor, respondió él, con la voz entrecortada. Una familia construida de dolor, perdón y renacimiento. Cuando el sol se ocultó, el letrero dorado de la clínica reflejaba los últimos rayos de la tarde. Hospital Julia, donde el amor cura lo que el dinero no puede. Alberto permaneció de pie, observando las luces encenderse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el pecho liviano, el corazón en paz. El hombre que alguna vez dominó imperios, ahora comprendía el valor de la humildad y la gratitud. Aline había quedado en el pasado. El futuro tenía ahora el rostro de una niña y el abrazo de una mujer que le enseñó que amar es servir, y servir es vivir. Y mientras el viento de la noche soplaba suavemente, Alberto Santiago entendió que su verdadera herencia no estaba en lo que poseía, sino en lo que por fin había aprendido a dar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.